Vamos a hablar de un tema que muy poco se ha abordado. Se trata del adultocentrismo. Como la palabra lo dice, poner en el centro las decisiones de los adultos, los intereses de los adultos, poner a los mismos adultos como, digamos, un modelo de lo que es correcto, borrando un poco la presencia o la capacidad de decidir de los adolescentes o de los jóvenes. Aunque pues es de reconocer que actualmente esto se da en gran medida porque pues, seguro cuando nuestros padres o nosotros mismos éramos adolescentes o pequeños, este adultocentrismo estaba muchísimo más acentuado. Y justamente vamos a platicar con Juan Martín Pérez García, él es director Red por los Derechos de la Infancia, Redim. Juan Martín, perdón, sí, no estoy cambiando el nombre. No te Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias. Oye, adultocentrismo, ¿qué es eso? Bueno, creo que la introducción fue muy buena. Bueno, debo comentar que es la primera ocasión en muchos años que me invitan a un programa a conversar de adultocentrismo, lo cual aquí las puertas están abiertas. Felicitarles. Gracias. Porque, a ver, yo le invitaría al público que nos está mirando a que, digamos, literalmente piense si está de acuerdo con el abuso sexual. Obviamente no. No. Si están de acuerdo, no. por ejemplo, con que un hombre le pegue a una mujer. No. Tampoco. Más allá que lo aceptemos, lo veamos, no estamos de acuerdo. Bien, eso es un tema de poder. Entonces, el adultocentrismo es cómo colocamos a las personas adultas y colocamos a niños, niñas, mujeres, jóvenes por debajo. Entonces, en esta relación de poder, el mundo adulto, como lo explicabas tú al inicio, decide sobre sus intereses, sobre su mirada, sobre su voz, y por eso inicié preguntando si estamos de acuerdo con el abuso sexual a niños y niñas. Todos decimos no. Pero esto sucede cuando una persona adulta decide sobre el cuerpo de un niño o una niña, y cuando el niño o la niña denuncia, pide ayuda, no le creen, porque la persona adulta, su voz vale más, porque además entonces, ¿cómo crees si tu tío es tan buena persona, te trae dulces, te ha llevado al parque? ¿Cómo crees que te va a hacer daño? ¿Cómo él solamente te cuida? 8 de cada 10 casos de abuso sexual ocurren en contextos de protección. Regreso al tema del adultocentrismo. Entonces, esto es poder, pero el adultocentrismo no está solo, es un paquete incluido. Machismo, adultocentrismo, clasismo, racismo. Incluso vamos a agregar el tema del mundo rural y urbano. Entonces, imagínense ustedes que tenemos a dos, tres personas opinando de un tema. Si esta persona es adulta, si es hombre, si tiene una apariencia de una clase social alta, si es de piel blanca y además claramente vive en el mundo urbano, frente a un niño o una niña indígena, frente a una niña con discapacidad, todos y todas automáticamente por cultura vamos a escuchar como de más voz y más valor lo que está diciendo esta persona, que eso es adultocentrismo. Juan Martín, y creo que lo más grave sería que lo confundimos con temas de educación, de poner límites, de disciplina, es decir, yo regaño a mi hijo porque soy su mamá y esa es mi función, regañarlo y educarlo. Es un tema de cultura. Y eso lleva, el adultocentrismo lleva a justificar que pensemos que los niños son propiedad, que son como los muebles de la casa, ¿no? Incluso bromeo, es una broma grosera, pero que piensan que el acta de nacimiento es la factura del niño. Y no, o sea, por ahí habrán visto grupos antiderechos humanos que promueven un hashtag que dice con mis hijos no te metas. Esa es una demostración de adultocentrismo. No, los niños y niñas son personas, las personas jóvenes son personas con derechos, con una edad distinta, con un momento de desarrollo diferente, pero que tienen los mismos derechos a no ser víctimas de violencia, víctimas de abuso sexual, a poder expresar y opinar distinto a su mundo, al entorno familiar. Juan Martín, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros como adultos imponemos nuestra voluntad ante los niños? El desarrollo de los niños a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel espiritual, ¿cómo se ve afectado? Bueno, todo esto tiene una afectaciones muy fuertes. Es importante asumir que cuando una persona adulta le impone, ya sea con golpes o incluso con violencia psicológica, a un niño o una niña algo, está generando violencia. Y toda violencia deja marcas. Hay un meme por ahí que circula muy bonito que dicen, a mí me pegaban de niño, yo estoy bien, y las imágenes son de personas así, todas deprimidas, desquiciadas y demás. Claramente la violencia psicológica o física o la imposición, lo que hace es que te anula como persona, te hace pensar que no vales, que tu opinión no es importante, que no tienes la posibilidad de oponerte a alguien que tenga un estatus de poder diferente. Y entonces tenemos a muchas personas que en su trabajo no están a gusto,
pero no pueden ni quieren hablar porque fueron educadas desde pequeñas. Eso es O una incluso es masacre un tema emocional. que puede terminar en un caso de abuso sexual, lo hablábamos porque son niños que están acostumbrados a permitir que los adultos decidan incluso sobre tu cuerpo. Juan Martín, no voy a balconear aquí de mis compañeros en cabina, pero cuando platicábamos contigo y presentábamos esta entrevista, decían que era un tema de educación, o sea, sí, claro, los niños tienen derechos, pero yo lo tengo que educar. ¿Cómo marcar esta diferencia entre sí la tarea, la función de los padres de guiar, de acompañar, pero garantizando y respetando los derechos de la niñez? Hay un principio que les invito a que lo tengan incorporado, que se llama equivalencia humana. Es decir, nosotros tres tenemos un empaque distinto, pero valemos lo mismo y tenemos el mismo derecho a la dignidad y a ser libres de violencia. Eso significaría que tu papá o tu maestro o maestra tienes que entender que el niño o la niña con la que estás interactuando tiene la misma equivalencia que tú. Y así como nosotros a otra persona adulta no le pegamos, a un niño no se le pega, aunque sea tu hijo. Si así como nosotros le hablamos bien y decente a otra persona, lo tenemos que hacer igual con nuestros hijos o con la gente cercana. Yo bromeo con los papás en las conferencias y les digo que a veces nuestros hijos e hijas quieren que los tratemos como extraños, porque a las visitas les invitamos agüita, siéntate, les hablamos y hasta les bien. preguntamos el menú. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres ¿no? comer? Y en casa no. Entonces, precisamente el adultocentrismo se tiene que romper con este principio de equivalencia. Entonces, ¿a ti como persona te gustaría que te griten? No, no le grites a un niño o una niña. ¿Te gustaría que no te ignoren cuando tienes una opinión distinta? No, no lo hagas. Exacto. Mira, Juan Martín, para la gente que nos está viendo en este momento en casa, en su tablet, en el trabajo, rescaté un par de frases que remarcan muy bien lo que es el adultocentrismo y que hemos hecho parte ya de nuestra Así vida es. cotidiana. Sí. Es más, Ale, Juan, que ya las vemos como normales. Voy a leer nada más dos o tres. Dice, eres muy chico para entenderlo. Es algo que los padres siempre están diciendo. Pero si tú no sabes nada aún, y haz lo que te digo porque yo lo digo y punto. Así es. ¿Cómo Un le ejemplo- hacemos, perdónale, Sí. rapidísimo, cómo le hacemos para cambiar estas frases y que se conviertan de un adultocentrismo a educar a nuestros hijos? Pues yo creo que es las mismas frases reconvertidas, es decir, yo sé esto, tú sabes otra cosa, vamos a aprender juntos. Estoy recordándole al público que un ejemplo muy claro de que por qué tenemos que superar el adultocentrismo fue la pandemia. Quedamos confinados y los aparatos malditos que perseguía a todo mundo, que eran teléfonos y tabletas móviles en las escuelas, Ahora son los que salvaron al sistema educativo. Claro, totalmente. En casa, papá, mamá, tuvieron que pedirle apoyo a niños, niñas y adolescentes para configurar sus equipos y poder trabajar. Claro. Es una demostración del saber que tienen niños, niñas y adolescentes y que el mundo adulto Claro. requiere escuchar. Pero sobre todo yo les animo a entender que si queremos cambiar una dinámica de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, tenemos que revisarnos. Claro. Machismo, adultocentrismo, clasismo, racismo, Racismo. están juntos y es una decisión de no colocarnos en una lógica de poder vertical, sino en una equivalencia y en una horizontalidad. Es un trabajo todos los días. No es mágico ni porque vieron este programa ya dejan de ser. No, pero Juan mira, Martín, lo importante es sí, que estamos dejando claro. huella, que estamos empezando a sumar un granito de arena y Por que último, esto fue la línea. Sí. por último, Juan Martín, de manera brevísima, hoy es el Día Internacional de la Alfabetización, tú diriges Redim, la Red por los Derechos de la Infancia. Es importante también conocer tu opinión de la situación de los estudiantes, de la juventud en este tiempo de pandemia. Pues presentamos un informe, les invito a que lo busquen, se llama Impacto de la pandemia COVID-19 sobre los derechos de la infancia, hace 3 semanas, y lo que estamos anunciando es un inminente fracaso escolar. El modelo de regresar a la televisión 40 años, Claro. cuando el mundo entero está en la conectividad. La mitad de la población de nuestro país no tiene conectividad, no tiene computadora en casa, y es algo que la CEPAL, la Comisión para Estudios de América Latina, ha destacado como un kit universal. Claro. Necesitamos que niños y niñas no se queden como inforricos o infopobres, porque eso es claramente lo que estamos jugándonos ahora con el sistema educativo. Pues muchísimas gracias por tu opinión. Juan Este Manuel. será un tema que abordaremos también más adelante con Hanna Monsiváis, ella es oficial nacional de educación de UNICEF. Por lo pronto hoy te damos las gracias, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia. Siempre un gusto conversar Muchas contigo. gracias, Juan Martín. Interesantes Muchas gracias. reflexiones. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias.